Buenas noches, muchachos. Buenas noches, profe. Hola, buenas noches. Pues son las 8:07. Es hora de iniciar nuestra clase el día de hoy. ¿Tienen dudas de la clase previa? Bueno, sí vieron que están por ahí las notas, ¿verdad? Sí, profe. Que se subieron a la plataforma, si las pudieron ver. Ok. Sí. Bueno, pues vamos a repasar brevemente qué fue de lo que hablamos la clase previa. Comentamos que entraríamos a estudiar una herramienta analítica que puede ser muy útil para resolver problemas de probabilidad y estadística, que justamente es la función característica y pues está definida como la transformada de Fourier de una función densidad de probabilidad o de una función de distribución de probabilidad. En ese caso, pues para cualquier número real t, definimos la función característica de una variable aleatoria x como el valor esperado de x. Hacíamos notar que de nuestros estudios de álgebra superior sabíamos que e a la itx pues se puede expresar como coseno de tx más i veces el seno de tx. Esto pues nos sirve particularmente para separar esta función característica como el cálculo de dos integrales reales, la integral de e coseno de tx más i veces seno de tx, ¿verdad? Porque no necesariamente han llevado variable compleja. Entonces, pues la integral de una función compleja, aunque pues en estos casos la podríamos ver como la integral de una función real, tomándola ahí como una constante, pues teóricamente no necesariamente es del todo correcto, ¿no? O sea, la función e a la itx, pues es una función de variable compleja, ahí está la i, y esas pues todavía no las hemos visto necesariamente. Pero estas que ya son funciones reales, pues ya las reconocemos y podemos trabajar con ellas muy bien. Entonces, en el caso de una función de distribución, podríamos expresar esto como una integral de Stieltjes mediante esta expresión. Y decíamos que en el caso de densidades de funciones de densidad absolutamente continuas, pues eso se reducía a una integral de Riemann, porque justamente en ese caso el conjunto de puntos de discontinuidad pues tenía medida cero, ¿verdad? Pues si es continua, entonces pues las discontinuidades pues tienen medida cero. Y en el caso de una discreta, donde hay las discontinuidades, no es pues un conjunto de medida cero, al contrario, las discontinuidades agrupan toda la medida de probabilidad de esta densidad, pues la podríamos calcular como esta suma, ¿verdad? Los casos intermedios, donde hubiera una parte continua y una parte discreta, pues los podríamos calcular con la fórmula más general que tenemos acá. Entonces, demostramos algunas propiedades pues, básicas de la función característica. Demostramos en primer lugar que teóricamente siempre existe, eh, pero mencionábamos que no necesariamente en todos los casos prácticos puede ser calculada o determinada, como concretamente en el caso de una beta, por ejemplo, pues su función característica pues no tiene una expresión analítica
cerrada, aunque en teoría la integral converge. Uh-huh. Además, demostramos algunas propiedades que después nos van a ayudar para establecer condiciones iniciales en el cálculo y algunas propiedades adicionales. En concreto, pues que la función característica en el punto t igual a 0 siempre va a ser igual a 1, que nos sirve muy bien como condición inicial, que la función característica, o mejor dicho, el módulo de la función característica, porque es una función de variable compleja, pues va a ser menor o igual que 1, y que además la función característica evaluada en menos t, pues es justamente el conjugado complejo de la función característica evaluada en t. Eso pues lo demostramos con cierto detalle, y también vimos que la función característica pues es una función uniformemente continua en la recta real, o sea, para todo t en los reales. Posteriormente iniciamos con el ejemplo o el cálculo de dos casos particulares, que era una función constante, es decir, es una variable aleatoria constante, toma el valor de una constante con probabilidad 1, que es lo mismo que tener, en vez de una variable aleatoria, una función constante, y el caso de una distribución de Bernoulli. Se les quedó de tarea calcular la de la binomial, ¿verdad? Y la de la Poisson. Sí, profe. Entonces, qué bueno que la hicieron todos, porque ahorita pues, la vamos a exponer para que pues contrasten sus resultados, que de todas maneras ya estaban en las notas, ¿no? Ya lo podrían haber contrastado, pero pues vamos a revisarlo en caso de que exista alguna pregunta. La función característica, la función de densidad de probabilidad de una binomial, pues es justamente esta, ¿verdad? Las combinaciones de n en k multiplicadas por p a la k, por 1 menos p a la n menos k, y esto para las k que están en el conjunto 0, 1, n, es decir, los primeros n números naturales o el 0, o sea, jn unión el 0. Y la p, especificamos que para evitar trivialidades, pues está en el intervalo abierto de 0 a 1. En tal caso, la función característica pues va a ser la suma desde k igual con 0 hasta n de la exponencial de itk por la densidad, ¿verdad? Así como se calcula un valor esperado regularmente. Entonces, aquí observamos que pues, el exponente de la exponencial a la it coincide con el de p, y entonces esos los puedo agrupar, o sea, asociar p por la exponencial de it y todo eso elevado a la k, y pues lo demás se mantiene igualito, ¿verdad? Pero al hacer esto observamos que esto coincide con la expresión que resultaría al desarrollar el binomio elevado a la enésima potencia. O sea, esto por el teorema del binomio pues resulta ser 1 menos p más p por la exponencial a la it, y todo eso elevado a la enésima potencia. ¿Queda claro? ¿Hay alguna pregunta sobre esto? Lo más común es que pues, digan, ¿por qué esta expresión? Bueno, pues recordemos cuál es el teorema del binomio, ¿verdad? Aquí le podríamos poner, recordemos el teorema del binomio está
establece que al poner a más b elevado a la enésima potencia, eso se puede escribir como la suma desde que k es igual con 0 hasta n de las combinaciones de n en k de a elevado a la k por b elevado a la n menos k. Esto, k para acá en los naturales, ¿no? En el conjunto de los números naturales. Y entonces pues ya todo es claro, ¿verdad? Porque si comparamos esta expresión con la de arriba, pues a resulta ser p por la exponencial de it, que es esto, y la b pues resulta ser 1 menos p. Entonces, espero que eso clarifique más. ¿Continuamos? Sí, profe. Muy bien. Vamos a continuar. El siguiente ejemplo pues se refiere al cálculo de la función característica o a la determinación de la función característica de una distribución geométrica. ¿Sí recuerdan cuál es la distribución geométrica? La distribución geométrica establece o es el modelo de probabilidad que se asemeja a, o coincide más bien, no se asemeja a cuántos intentos se tienen que realizar antes de obtener un éxito, ¿no? Es decir, cuántos soles van a caer en el lanzamiento de una moneda antes de observar un águila, donde 1 menos p pues es la probabilidad de águila, ¿verdad? Entonces, en este caso, se trata de una distribución discreta, entonces de acuerdo a lo especificado en esta expresión, pues lo puedo escribir como una serie, ¿verdad? Y esta serie, pues en realidad es la suma desde que k es igual con 1 hasta infinito. Bueno, aquí hay un error, ¿verdad? Porque esto debería ser desde 0 hasta infinito, de la exponencial de it a la k. Ya no sé si quise lo correcto, a ver, déjenme, lo voy a mantener en uno mejor y ahorita la revisamos. La exponencial de it a la k por p a la k por 1 menos p. Aquí el 1 menos p, como todo esto está acotado, entonces puedo sacar el 1 menos p de la serie y eso por la coincidencia del exponente de la exponencial a la it por p a la k, digo por p, y de p, perdón, pues eso los puedo poner bajo el mismo exponente, ¿verdad? Siguiendo la ley de los exponentes, las leyes de los exponentes. Y entonces eso, eh, debido a que pues esto es estrictamente menor que 1, ¿por qué es estrictamente menor que 1 esto, muchachos? El módulo de eso. ¿Sí queda claro esto? Bueno, eso es menor que 1. Y entonces, pues eso coincide con la serie geométrica con una razón menor a 1. Entonces, pues de acuerdo a lo que converge esa serie geométrica, pues eso sería 1, entre 1 menos la razón. Y por lo tanto, la función característica pues, terminaría siendo 1 entre p por 1 menos la razón, ¿verdad? ¿Queda claro? Sí, profe.
¿Sí? Todos se acuerdan de la serie geométrica y esas cosas, ¿verdad? Uy, sí, ¿cómo no? O si se acuerdan. Sí, Sí, profe. Perfecto, muchachos. Si no se acuerdan, pues ahí búsquenla en un libro. Eh, el tercer ejemplo, eh, sabemos que la Poisson también es una distribución de tipo discreto, y su función de densidad es E a la menos lambda por lambda a la K entre K factorial para toda K en los naturales y lambda estrictamente mayor que cero para evitar alguna trivialidad, ¿verdad? Entonces, pues la función característica pues resulta ser la serie desde que K es igualito E a la ITK por E a la menos lambda por lambda a la K entre K factorial. Nuevamente, E a la IT tiene el mismo exponente que lambda a la K, que lambda. Entonces, puedo ponerlas asociadas, de modo que tengo lambda por la exponencial de IT elevado a la K entre K factorial. Y nuevamente, como esto está acotado, puedo sacar de a la menos lambda de la serie. Y luego me fijo que esta serie coincide con una ya conocida, ¿verdad? ¿Cuál será esa serie, muchachos? ¿Y una serie de Taylor? El desarrollo en series de Taylor o de series de McLaurin de, pues justamente la exponencial, ¿verdad? La función exponencial, donde pues esto pues termina siendo el, el, el valor al que está elevada la exponencial. Entonces, pues eso resultaría ser e a la menos lambda. Uy, permítame un momento, ¿eh? No, esta sala y mi oficina tienen el mismo apagador. Gracias. ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Perdón, es que como sigo en la oficina, eh, pues ya me habían apagado la luz los policías. Pero bueno, entonces pues esto es el desarrollo en series de potencias de esta expresión. Y bueno, pues ya nada más reduciendo, pues eso es la exponencial de lambda por e a la t menos 1, ¿verdad? Haciendo este producto. Y bueno, pues esa es la función característica de una Poisson. La normal, vamos a ver algunas cosas. Que siempre la verdad siempre termina con la duda de si está bien integrada o la suma está bien hecha, ¿no? Entonces, pues una de las cosas que verificamos casi siempre que calculamos una función característica es que cumpla al menos la condición de que en t igual a 0, pues resulta ser 1, ¿no? Entonces, en el caso de la distribución degenerada, de la distribución constante, de una variable aleatoria constante, pues sustituimos t igual a 0 y esto pues definitivamente nos va a dar 1, ¿verdad?
la exponencial elevada a la 0 pues nos va a dar 1. Entonces, podemos sospechar que nuestro resultado es correcto. En el caso de la Bernoulli, esta es la función característica, y entonces al sustituir t igual a 0, pues esta exponencial se convierte en un 1, y entonces me quedaría 1 menos p más p, se cancelaría la p, y nos quedaría solo el 1. Entonces podemos tener cierta confianza en que nuestro cálculo está bien hecho, y eso es una función característica. En el caso de la binomial, esta es la función característica, y al sustituir t igual a 0, pues nuevamente este se vuelve un 1, el menos p se cancela con la p, y entonces nos queda eso como 1 a la n, que pues siempre va a ser 1, ¿verdad? Para la n en los naturales. Entonces también podemos sospechar que es una función característica. En el caso de la geométrica, pues es visible que si esto termina siendo un 1, pues el cociente pues va a ser 1 menos p entre 1 menos p, y eso también resulta ser 1, ¿verdad? Y finalmente, en nuestro ejemplo de la Poisson, si hacemos t igual a 0 en esta, pues esto se vuelve un 1, y entonces ese 1 se cancela con este menos 1, y nos vuelve a quedar la exponencial elevada a la 0, que pues termina siendo 1 también, ¿verdad? Entonces, al menos como que numéricamente, o de acuerdo a las propiedades, numéricamente podemos creer que nuestros cálculos están bien hechos. Y también vemos que pues estas funciones presuntamente características, que sí lo son, pero eh, para eso tendríamos que confirmar que nuestros cálculos están bien, y eso lo van a hacer ustedes. Eh, pues sí cumplen con las propiedades que se mencionaban para una función característica, ¿no? ¿Alguna pregunta, muchachos, antes de continuar? Porque lo que sigue se pone más interesante. No, ¿No? profe, todo bien. Muy bien. En este caso vamos a hablar de la función característica de una normal con media cero y varianza 1. Ustedes seguramente recuerdan que pues bueno, aquí está mal, ¿verdad? Esta expresión está mal. ¿En qué está mal, muchachos? Esa no es la de distribución, no lleva la integral, ¿o sí? No es la de densidad, sí es la de distribución, ¿verdad? Ah, eso. O sea, esta, si la cambio por una F mayúscula, pues sí es la de distribución. No, todavía no. ¿Por qué? Pues porque esta debería de ser una T y la integral debería de ser respecto a T, ¿verdad? Porque si la X está en los límites de la integral y en el integrando, como la variable de integración, pues eso quién sabe cómo se resuelva, ¿no? Pero bueno, esta es la función de distribución, porque aquí dice que esta es su función de distribución. Si, como dice su compañero, queremos hablar de la densidad, pues entonces ahora sí, podríamos quitar la grave, si lo podríamos poner una F, y esto estaría evaluado en T, ¿verdad? Entonces la densidad. Entonces, la función característica está dada por esta integral. ¿Por qué es una integral ahora, muchachos? Porque es continua. Porque es absolutamente continua, ¿verdad? Entonces, el conjunto de discontinuidades tiene medida 0, porque es absolutamente continua, y entonces la integral de Stieltjes se reduce a la integral de Riemann que todos conocemos. Pero bueno, es aparentemente la integral de Riemann, pero es de una función compleja. Entonces, aquí es donde entra en juego
pues nuestra expresión utilizada para separar, o mejor dicho, para expresar la exponencial en términos de cosenos y senos. Porque ese valor esperado, como esta exponencial es igual a coseno de itx más i veces, coseno de tx más i veces seno de tx, pues esta integral la podemos expresar como esta suma de dos integrales, ¿verdad? Y luego, pues eso, según las notas que alguien escribió, pues dice que desaparece la parte compleja. ¿Por qué desaparece la parte compleja, muchachos? O sea, concretamente, ¿por qué desaparece esta integral? Porque la función es impar, entonces se hace cero. ¿Por La qué es impar? integral. ¿Por qué es impar? Pues porque si evalúas menos x cuadrado, o sea, seno, bueno, en esa función un menos x, ese no lo saca o algo así, ¿no? Sí, porque el seno es una función impar, ¿no? Y esta función, ahí, yo lo moví. Seno es una función impar. O sea, seno de menos tx es menos seno de tx. Y la exponencial es una función par. Entonces el producto de una par por una impar nos va a dar una impar. Esta es una función impar que al estar integrándola sobre un dominio simétrico de menos a hasta a, pues se va a anular, porque va a integrar a una función par. Y entonces la función par menos la función par evaluada en menos el argumento de la primera, pues va a cancelar la primera. Entonces, por eso es que esta parte desaparece, porque esta es la integral sobre un dominio simétrico de una función impar, porque el seno es impar. Por otro lado, como el coseno es par y la exponencial a la menos x cuadrada es par, entonces el producto me va a dar una función par que al integrar sobre un dominio simétrico, sobre una región simétrica, pues se va a convertir en dos veces la función a la que integra. Entonces, por eso eh, puedo expresar esto como dos veces la integral de 0 a infinito en vez de la integral de menos infinito a infinito, ¿verdad? ¿Hasta ahí está claro? Sí, Bueno, entonces, estando eso claro, pues nos preguntamos cuál es la derivada de esta función respecto a t. Y bueno, pues la derivada respecto a t, pues justamente es la raíz de 2 entre pi por la integral de 0 a infinito de x por la exponencial de menos x cuadrado seno de tx. ¿Esto por qué, muchachos? ¿Cómo sabemos eso? pues es porque estamos derivando respecto a t, ¿no? Entonces la x viene de la exponencial de x cuadrado entre 2 y el coseno nos daría otro signo negativo que se contrarrestaría con el de lo que está dentro del exponente y el seno pues la derivada del coseno, ¿no? Casi es correcto, señor. Pero la x no viene de la derivada de la exponencial, porque estamos derivando respecto a t, porque la transformada es una función en t. Cuando hacemos la transformada, todas las x desaparecen de la función. Vamos a aprovechar los ejemplos previos para mostrarlo, ¿no? O sea, esta es una transformada en t, y aunque era una función de x originalmente, bueno, de k, la k desaparece, ¿verdad? En en el de la geométrica. Lo mismo pasa con la binomial. Aunque era una función en k, desaparece la k. La Bernoulli, pues igualmente, era una función en k y ya no
tenemos K, o sea, nada más aparece la T. Y lo mismo pasa con la degenerada, o sea, ya no aparece la K o la X, aparece solamente la T. Ese es el chiste de las transformadas, ¿verdad? Que quitan la variable original y la transforman y ahora terminan siendo una función de t. De hecho, pues el resultado que tenemos aquí sobre la continuidad uniforme es pues, justamente la continuidad uniforme en términos de t, ¿verdad? Porque la x va a desaparecer. ¿Sí se ve? Por eso la derivada es respecto a t. Aquí, y la x no viene de la derivada de la x cuadrada, sino al derivar respecto a t, seno de tx, por la regla de la cadena, perdón, sí, al derivar coseno de tx por la regla de la cadena, pues eso nos quedaría como seno de tx por la derivada de tx, ¿verdad? Que al derivar respecto a tx, pues simplemente nos queda la x. ¿Sí se ve? Sí, O sea, esta x es de derivar el coseno de tx. Y esto, como no depende de t, pues se mantiene constante. ¿Sí se ve? Entonces, ahora lo que hacemos es integrar por partes. Con la u igual a seno de tx y la d de b igual a x veces la exponencial de x cuadrada entre 2 de menos x cuadrada entre 2. Entonces, ¿qué dice el teorema de integración por partes? que un día vi una vaca vestida de uniforme. Mm, Vestida de u, de uniforme, y la menos, pues es justamente la de sin cola, ¿verdad? O menos flaca, dicen por ahí. Menos la acá. Esa no la sabía. Pero sí es, un día vi una vaca vestida de uniforme sin la cola. ¿Sí? Entonces, pues en este caso la u que estamos definiendo, pues es el seno de tx. Entonces eso sería seno de tx, la u, está la u por la b, que ya habíamos definido. Pero aquí es d de b, ¿verdad? Entonces, esto es d de b, y entonces la integral de esto respecto a x, pues termina siendo la e a la menos x cuadrada entre 2. Entonces, por eso ya no aparece la x, el diferencial está completo, y pues, sería esta la b, a la u, a partir de esta u y esta d de b, ¿verdad? Y luego, menos t veces la integral de lo que es b. B ya dijimos que desaparece la x, es esta. Y entonces el d de u pues va a ser la derivada del seno de tx por la derivada de tx de x, ¿verdad? Y entonces eso sería menos coseno de perdón, coseno de tx por 1 entre x de x. Y entonces eso cancela no, perdón, ahí no la cancela. A ver, mejor calculo. Bueno, sí se ve cuál es la du. Para todos es claro cuál es la du. Bueno, Sí, se supone. Entonces eso es coseno de tx por la exponencial de menos x cuadrada entre 2. Que si revisamos,
En infinito, pues este va más rápido a cero, y pues simplemente se mantiene acotado, ¿no? Todavía en las clases presenciales veíamos cuál era la gráfica de seno de tx. Entonces esto va a cero, y en cero, pues esto se vuelve cero, seno de tx. Entonces toda esta parte desaparece, ¿no? Y nos quedaría raíz de 2pi o menos raíz de 2pi por t de 0 a infinito coseno de tx, que pues es como la integral inicial, nada más que multiplicada por menos t, ¿verdad? La función inicial, o sea, la phi de x en t, que está acá arriba, es esta es phi de x en t, pero aquí la estoy multiplicando por menos t. Entonces, pues esto me da menos t por la phi de x en t. Entonces, pues esto me da una ecuación en la que se iguala una función con su derivada. Y en ese sentido, pues es una ecuación diferencial. Pasando ambos términos del mismo lado, nos queda que la derivada más t veces la función es igual a 0. Entonces, eso es una ecuación diferencial del tipo homogéneo, ¿verdad? Entonces, si multiplico por e a la t cuadrada entre 2, como se resuelven las ecuaciones homogéneas, pues me da esta expresión. ¿Y cuál es el sentido de multiplicar eso? Pues porque se vuelve homogénea, justamente porque esto representa pues, la derivada de este producto. O sea, por esa razón se multiplica por e a la t cuadrada entre 2, para que eso pues, me dé la expresión de la derivada de este producto. ¿Sí se ve? Y entonces, esto sería pues esa derivada. Pero, pues como estaría integrando a 0, digo, la derivada sería igual a 0, pues la integral de esa derivada pues me daría una constante c. Pero aquí es donde entra el tema de las condiciones iniciales, ¿verdad? Sé que la función característica en t igual a 0, pues me va a dar 1. Entonces, si pongo t igual a 0 en esta expresión, me va a quedar que e a la t cuadrada entre 2, pues debe de ser igual a una constante, lo que implica que pues, eso va a ser c por e a la menos t cuadrada entre 2, la función característica en 0 es 1, y entonces la constante debe de ser 1. ¿Sí se entiende eso? Entonces, siendo la constante igual a 1, pues la función característica pues debe de ser pues la otra parte de ese producto, ¿verdad? Es decir, e a la menos t cuadrada entre 2. ¿Queda claro, muchachos? Se aceptan preguntas, porque esta no necesariamente es trivial. Entonces, si hay dudas, pues de una vez. ¿Por qué se supone que es igual a 0, profe? ¿Por qué es igual a 0 en esta? ¿O acá? Arriba. ¿Aquí? Ajá, ahí. Porque esta suma, a ver, aquí tenemos phi prima es igual a menos t por phi. Entonces, si paso en esta expresión todo del lado izquierdo, pues me quedaría la derivada más t veces la función. Y eso sería igual a 0, ¿verdad? O sea, a partir de esta ecuación, despejo o paso todo del mismo lado y me queda el 0. Entonces, si multiplico por e a la t cuadrada entre 2, pues eso sigue siendo un 0, ¿verdad? Pero este 0, pues resulta ser la derivada de este producto, porque
la derivada de este producto es esto. ¿Sí? O sea, ¿por qué no hacemos esta derivada? Bueno, esta parte ya se entendió y esto pues sigue siendo cero, ¿no? Hagamos la derivada de esto, que sea más claro. La derivada de eso, ¿a qué es igual? Que sería la derivada de esta función, esta sería prima, por el otro factor, ajá, más la derivada del factor, que en este caso sería la derivada de ese factor, 2t entre 2 por b, bueno, pues por el factor, ¿no? Esa sería la derivada del factor. Eh, y luego por la función. Y aquí esto pues, está equivocado, porque debería ser más, ¿verdad? Miren, qué bueno que revisamos el cálculo. Si no hubiéramos vivido engañados. Entonces esto es igual a 0. Pero esto que está aquí es lo mismito que lo que está arriba, ¿no? ¿Se entiende? Sí, o sea, Entonces, la de la izquierda es como la primitiva, ¿no? Digo, la de la derecha. ajá, sí, exacto. Entonces la integral de esta derivada, pues es justamente, como esto es un 0, y la derivada de una constante 0, pues entonces la integral de esto debe ser una constante. Es decir, esto es igual a una constante. No sabemos cuál es la constante, entonces para eso aplicamos lo que en ecuaciones diferenciales se llama la condición inicial. En t igual a 0, ¿cuál es el valor de c? Si t es igual a 0, esto se vuelve 1 multiplicado por la función característica en 0, que es 1. Entonces, de ahí que 1 sea igual a c. ¿Sí? ¿De dónde sabemos eso? Pues porque la función característica en 0 es igual a 1, ¿no? Eso queda más, eso así queda más claro, señor. Sí, profe, ya. ¿Sí? ¿Alguien más tiene preguntas sobre esto? En esta ocasión hay más posibilidades cuando les pregunto en la clase si hay dudas y nadie contesta es porque no quedó claro. Pero en este caso, ese evento tendría probabilidad del 50% y el otro 50% lo tiene el evento de que ya estén dormidos, muchachos. Entonces manifiéstense, por favor. ¿Siguen despiertos o es nada más que no entendieron? Sí, profe, aquí estamos. Aquí estamos, profe. Muy bien. Profe, Sí, exactamente a cuál es el teorema que se refiere el ref necesario es 1. ¿el qué? Eso que dice, sabemos por no sé qué, del Ah, teorema sí, no sé cuál. pues es el que les decía ¿no? Es este. Aquí está. Necesaria es 1 y este es el inciso 1 de necesaria es 1. Es decir, la función característica en 0 es igual a 1. A ese me refería. ¿Sí? Sabemos por el teorema de las propiedades básicas necesarias para que una función sea característica, inciso 1, 1, que la función característica en 0 es igual a 1. De donde, pues eso es 1. ¿Sí?
¿No hay preguntas, muchachos? Pues yo creo que en los otros ejemplos tampoco va a haber preguntas, porque pues, son integrales que también ya conocen. Entonces, pues esas se las dejo de tarea. Ahí las tienen en las notas, revísenlas, háganlas antes de ver las notas, porque luego uno no sabe qué tipo de cosas hay que saber para integrar esas cosas. Entonces, pues resuélvanlas, ahí tienen las soluciones. Y digo, ahorita las podría explicar, pero vamos a llegar a lo mismo. Entonces, mejor ocupemos el tiempo más activamente. Ya tienen las soluciones de los numeritos, no son muy diferentes. Entonces, vamos a continuar con las cosas teóricas. Esas notas nos las va a volver a pasar, ¿verdad, profe? Ya tienen todas esas en el Classroom, señor. Es que subió una, pero solo están las primeras 5 páginas hasta un pedacito antes de la geométrica. Bueno, no sé Ah, ¿no si están? solamente yo veo todo. Sí, profe, yo Ah, también nada más veo una parte de la geométrica, pero ya después de eso no aparece nada más. según yo había subido todo el PDF. Pero bueno, la subo. Pero bueno, a lo mejor la subo el lunes para que intenten hacer la función característica de la exponencial, que ya conocen, y de la doble triangular. Está aquí. Esta es la doble triangular, ¿no? Ah, no, esta es la ¿Así uniforme. se llama? Ese es Ah, sí. Es la uniforme. No es la doble triangular, es la uniforme. La doble triangular está. ¿Dónde está? ¿Esta es la doble triangular? Sí, aquí está la triangular. Ahí copienla, muchachos, para que hagan la tarea. ¿Y esa función de dónde salió, profe, o qué es? Esta es una función de densidad y seguramente recuerdan que al sumar uniformes, eso da una triangular. Entonces, esta es la función No sabía, característica. profe, ¿Cómo? que la ¿Cómo? verdad no sabía eso, que la suma de No lo uniformes es... sabía, señor. Bueno, se puede demostrar con facilidad, luego lo demostramos. Pero bueno, por lo pronto calculen la función característica de esta. ¿Ya la tomaron? Calculen la función característica de la exponencial, que también aquí está su densidad, y calculen la función característica de la uniforme, ¿no? Esa es para el lunes, para que tengan el fin de semana para hacerlo. Y el lunes las revisan con las notas que les voy a subir el lunes. ¿Podría ¿Sale? volver a poner la triangular, profe, por favor? Sí, claro. Aquí está. Ya, ya, gracias. ¿Listo? Bueno. Bueno, ahora vamos a suponer que tenemos una forma lineal definida a través de una variable aleatoria, ¿no? De esas pues ya han estudiado varias en su curso de estadística. O sea, y igual a ax más b. Sabemos que como esta es variable aleatoria, una constante por una variable aleatoria es variable aleatoria. Y como esta constante se puede ver como una variable aleatoria que toma el valor de b con probabilidad 1, pues esto termina siendo variable aleatoria. O, pues como decimos, toda función constante es medible y entonces esta es medible y por lo tanto variable aleatoria. Entonces, y es una variable aleatoria, ¿verdad? Y ahora ya lo sabemos más claramente que cuando vimos teoría de la distribución o vieron teoría de la distribución. Entonces,
eh, si x es una variable aleatoria con función característica phi de x y a y b son reales, entonces para toda t perteneciente a los reales, la función característica de y es igual a e a la itb por la función característica de x en at, que es justamente lo que dice este pedacito, ¿no? Si y es ax más b, pues entonces la función característica de y es el valor esperado de e a la i de y, pero como y es igual a ax más b, lo sustituyo, y entonces puedo sacar el e a la i de b como una constante de esa integral, y eso sería la exponencial de a la i de x. Y esto lo reconocemos como la función característica de x en at. Y bueno, pues eso es, ¿no? O sea, ¿esto qué quiere decir? Que si tengo una función característica de una variable aleatoria, con mucha facilidad puedo encontrar la función característica de una combinación lineal de ella. Ujú. Y bueno, pues el ejemplo clásico que tenemos es el caso de una normal, porque lo que hicimos fue calcular la función característica de una normal 0,1, pero ahora quisiera encontrar la función característica de una normal eh, con media mu y varianza sigma cuadrada. Entonces podría hacerlo por dos caminos. Hacer la integral directamente, pero ahora en vez de utilizar la densidad de una normal 0,1, utilizar la densidad de la normal mu sigma cuadrada, o hacerla utilizando este resultado. Lo que vamos a hacer es definir z como x menos mu entre sigma, y entonces esa se vuelve una normal 0,1, y esa función característica ya la conocemos. Como No z sé, es una profe, normal. ¿Cómo? ¿no sería entre sigma cuadrada o por qué entre sigma? ¿Está? Porque es como se estandariza, ¿no? X menos mu entre sigma. De todas maneras, aquí está la demostración de que eso es una normal 0,1. La función de distribución de z, o sea, estamos utilizando la técnica de la función de distribución. La función de distribución de z, o sea, de esta x menos mu entre sigma, es la probabilidad de que z sea menor o igual que z. Entonces, como z es igual a x menos mu y todo esto entre sigma menor o igual que z, entonces despejo, y esto sería la probabilidad de que x sea menor o igual que z por sigma más mu, ¿vale? Ahí nada más para que sea más claro el despeje. Y bueno, la x tiene una distribución normal mu sigma cuadrada, entonces su densidad es 1 entre raíz de 2 pi sigma cuadrada por la exponencial de menos x menos mu al cuadrado entre 2 sigma cuadrada. Y la función de distribución de x, pues es la integral de menos infinito hasta ese punto de esa densidad, ¿verdad? Entonces, de ahí viene el límite de la integral. Si hacemos t igual a x menos mu entre sigma, así como z, la misma expresión, pues aquí lo que tengo es t cuadrada entre 2, un medio de t cuadrada, y si t es igual a x menos mu entre sigma, entonces pues este límite se convierte en t, ¿verdad? Ujú. Y el d de t pues termina
quitando el sigma cuadrada que tenemos acá. ¿Sí? Profe, ¿podría volver a explicar eso? Sí. Por favor. Es el cambio de variable. Nada más hagamos el cambio de variable. Hagamos igual. Vamos a ponerle z igual a t menos mu, perdón, t menos mu entre sigma. Entonces, en este t es igual z sigma más mu. Y en es de t es igual a dz a sigma, perdón, esto es igual a sigma de z, ¿verdad? Entonces, ¿quién es de z? De z, entonces dz es igual a dt entre dt entre sigma, ¿verdad? Entonces, si aquí tengo t cuadrada, el dt es igual a sigma de z, y bueno, aquí era con x, y pues se cancela esta sigma cuadrada que está con la raíz, ¿verdad? Raíz de sigma cuadrada, al momento de poner sigma de z, que es la dt, pues se cancela la sigma al cuadrada con la raíz. ¿A esa parte sí se ve? ¿Sí queda claro o no? De esa parte. Antes de entrar en la parte del límite. Sí, profe. ¿Sí? Ok. Sí, profe. Para el límite de la integral. Aquí lo que tenemos es que la x está integrando desde menos infinito hasta z menos z sigma más mu, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que tenemos. Entonces, si le resto una mu acá, pues se la resto también de este lado y también de este lado, ¿verdad? Bueno, pues eso, menos infinito, y todavía le quito una mu, pues me queda menos infinito, ¿verdad? Y entonces esto sería x menos mu menor que z menos sigma, z sigma, ¿no? Y ahora lo que hago es pues, dividir entre sigma. Entonces de un lado me quedaría, bueno, voy a copiar esta mejor. De un lado me quedaría menos infinito entre sigma, que como sigma es positiva, pues eso sigue con el mismo signo. Y además las desigualdades mantienen el mismo orden, ¿verdad? No se cambian de sentido. Entonces aquí me quedaría entre sigma, y esto sería entre sigma. Y entonces, pues, menos infinito entre algo positivo, pues va a terminar siendo menos infinito. Esto va a ser z, y aquí voy a tener x menos mu entre sigma. Ajá. Pero esto que está aquí, justamente lo que está en medio, x menos mu entre sigma, es lo que definí
como la t, bueno, es que escogí mal la variable, pero esta tendría que ser una t. ¿Sí? Y por eso los límites van hasta z en esta integral. Bueno, hasta t. Cambié el orden de las variables. Porque aquí empecé con x y aquí empecé con z y t y las revolví. ¿Pero queda claro? Sí, profe. Sí. Bueno, ahí nada más hay que ordenar con las variables correctas, ¿no? Sí. Y bueno, entonces esto que tenemos aquí es la función de distribución de una normal 0,1, ¿no? Esta que está acá. Ok. Y entonces, eso quiere decir, voy a borrar esto, tómenle fotos si quieren para que lo pongan bien. Pero lo voy a borrar para que tenga continuidad la nota, ¿no? Ya le tomaron foto. Sí, profe. Sí. Corre y se va y se fue. Ahí está. Entonces, como esta es la función de distribución de una normal 0,1, entonces ya clarificamos que está bien con el sigma, ¿verdad, señor? ¿Ya está demostrado? ¿O tiene dudas de si es sigma cuadrado todavía? No, profe, ya. ¿Ya? Ok. Entonces, por lo tanto, esta es una normal 0,1. Y en el ejemplo que acabamos de hacer, pues ya demostramos que la función característica de una normal 0,1 es esta que está aquí. ¿Sí? Entonces, como la z estaba definida como x menos mu entre sigma, nuevamente despejando la x, ¿quién es en términos de z? Pues es z sigma más mu. Entonces la x es sigma z más mu. Entonces, pues esto es una forma lineal, ¿verdad? De la z. Y entonces, según el teoremita que está acá arriba, pues la forma lineal va a tener la función característica igual a e a la itb más sigma de phi de x en at, donde a es el parámetro de escala y b el de localización de esa lineal. Ajá. Esta es la escala y esta es la localización. En este caso, ¿quién es la escala? La escala es sigma y la localización es mu. Entonces, pues, e a la i t veces el parámetro de localización por la función característica de la normal 0,1 en el parámetro de escala veces t. Entonces, sustituyendo quién es la función, pues nos queda menos sigma cuadrada t cuadrada entre 2 por la exponencial de it mu, y todo lo puedo poner bajo la misma exponencial. Y esta sería la función característica de una normal con media mu y varianza sigma cuadrada. Que pues resultó más fácil que hacer la ¿cómo se llama? La integral, ¿verdad? Aquí tengo un problema con estas. Esta debería de ser, a ver, sí, esta es z, esta debería de ser x, esta debería de ser z. ¿Mm? Ahí está ya corregida la nota. ¿Alguna pregunta, muchachos, hasta aquí? No, profe. ¿No? Pues yo creo que ya es suficiente porque en línea pues avanzamos a una velocidad superior a lo que lo hacemos en el aula y pues creo que los contenidos expuestos ya son suficientes para que los puedan estudiar.
Entonces, a reserva de que tuvieran alguna pregunta, pues podríamos terminar la clase aquí. Todo bien, profe. ¿Sí? No por lo Muy mientras. bien. ¿Cómo? Ah, sí que no por lo mientras de dudas. ¿No hay Aunque bueno, preguntas? pero es más de leer y... O bueno, supongo que con leer ya sale. Sí. Hagan los ejercicios que les dejé, esos 3. Se van a llevar un ratito. Yo creo que unas 2 horas en hacer esos 3 ejercicios. 2 horas en 3 Y, ejercicios, profe. ¿cómo? 2 horas para 3 ejercicios. Bueno, puede ser que sean más rápidos. Yo estoy diciendo hasta 2 horas. Yo creo que sí, esos 3 ejercicios serían hasta 2 horas. Lo puede hacer más rápido, señor, pero yo creo que más o menos en 2 horas. ¿Sale? Son integración por partes, básicamente. Entonces, pues háganlos. Conversamos el lunes sobre esos ejercicios si resulta necesario. Y si no, pues les comparto las notas el lunes para que ya vean ahí las soluciones y contrasten contra lo que ustedes obtuvieron, ¿no? ¿Alguna pregunta, muchachos? No, profe. No, pues ya saben cuándo va a acabar el paro este. Todavía no hay definición, ¿verdad? Ojalá ya pronto. Ay, ojalá que sí, porque la verdad es que aunque sean clases en línea, nos atrasa. No es lo mismo. Porque así no puedo saber por su cara si tengo que explicarlo todo de nuevo. Bueno, muchachos, pues descansen, tengan buen fin de semana y pues nos vemos o nos escuchamos por este canal el lunes. Que tengan buena noche. Nos vemos.